Autos de criminales hay una receta que tiende a repetirse mucho y la verdad no es algo que esperarías, porque esta receta no tiene nada que ver con autos superdeportivos ni con colores brillantes y para nada marcas de lujo. Y es que la receta se basa primero en que necesitas un auto que puedas pasar desapercibido. Segundo, ese auto debe tener una aceleración superior a la que puede tener cualquier auto de policía. Y tercero, es un auto que debe ser estable a muy altas velocidades, porque ahí es en donde te alcanzas a pelar. Ahora, eso sí, como te digo, esta es una carrera tecnológica, entonces no esperes que los policías se van a cruzar de brazos. Ellos también están compitiendo para atraparlos. Pero lo que realmente vale la pena entender aquí es el fenómeno de qué hay detrás de las persecuciones policíacas y en dónde iniciaron. Y para poder entender esto, necesitamos regresarnos a finales de los años 20, en donde el gobierno de Estados Unidos decidieron aprobar una legislación en la que prohibía las bebidas alcohólicas. O sea, nomás caguamitas, gordo, imagínate qué horrible. Pero la verdad es que como el sentido común nos ha enseñado, cada vez que el gobierno prohíbe una cosa, lo único que genera es una oportunidad para el crimen organizado. Y en esta época no fue nada diferente, porque existían muchas personas que se encargaban de elaborar algo que se llamaba moonshine, que era prácticamente licor ilegal. Pero el tema es que el moonshine lo fabricaban en medio del bosque, en lugares muy remotos que estuvieran fuera del alcance de la policía. Y aquí, ¿qué tiene que ver las persecuciones de autos? ¿Cómo haces llegar ese moonshine o ese licor ilegal a los consumidores, que son las personas que van a pagar dinero por él? Aquí es en donde nacen los bootleggers. Y los bootleggers eran los conductores encargados de llevar el moonshine de su lugar de producción a su lugar de consumo. Pero pues lógicamente la policía quería detenerlos a toda costa. Entonces los bootleggers se pusieron a empezar esta carrera tecnológica. Y lo que preferían los bootleggers era tomar vehículos muy ordinarios que después modificaban para poder cargar más producto y lógicamente para poder ser más rápidos que la policía. Y en este caso su vehículo de elección fue el Ford modelo 18, el cual tenía mucho mejores prestaciones que el Ford modelo B que utilizaba la policía. Y es que agarra la onda, del exterior eran muy parecidos. El tema es que el Ford modelo B venía equipado con un motor 4 cilindros que tenía solamente 50 caballos de fuerza, mientras el Ford modelo 18 venía equipado con un Ford V8 Flathead o de cucharita como le decimos en mi rancho, y este producía 65 caballos de fuerza. Entonces ya nomás con eso las tenías de ganar. Los bootleggers decían que el Ford modelo 18 era la mejor herramienta para el trabajo, porque era lo suficientemente robusto como para aguantar los malos caminos de esa época y al mismo tiempo era suficientemente amplio como para atascarlo de moonshine, y además de eso era lo suficientemente rápido como para escaparte de los polis. Y eso en su forma original, porque los bootleggers también son considerados de los primeros hot rodders. Ellos se ponían a ingeniar partes que ellos mismos fabricaban, se las instalaban a su carro y los hacían más rápidos. Era tal su pasión por los carros que cuando no estaban moviendo licor ilegal, estaban jugando carreras entre ellos. Y de aquí es de donde vienen los orígenes de NASCAR. Que por cierto, se me hace que valdría la pena hacer un video completo de los orígenes de NASCAR, pero déjamelo en los comments si quieres que nos animemos. Ahora, regresando al punto, los bootleggers eran tan buenos haciendo su chamba y la policía se veía en tal desventaja que los fabricantes de autos vieron que aquí había una oportunidad. Dijeron, vamos a empezar a copiar las recetas que hacen los bootleggers para hacer paquetes especiales de autos que les vamos a vender a la policía. Y uno de los más icónicos era el Ford Tudor de 1950, que venía con un motor V8 exclusivo para la policía que se llamaba el Interceptor y traía 125 caballos de fuerza. Tuvo tanto éxito que tanto Chevy como Dodge vio que aquí había una gran oportunidad y empezaron a jugar el juego también. Y para mi gusto, cuando la policía tuvo mucho más ventaja fue a principios de los 70s, en donde tenían el Dodge Polara
Pursuit, el cual la verdad era el terror de los criminales porque era un sedán gigantesco de 4 puertas, el cual venía con un motorcillo bien sin chiste que se llamaba el 440 Magnum, que la verdad era una máquina de poner arrastradas. Ahora, no era el tope de la línea de Dodge, todavía tenían más arriba el Hemi que producía más caballos de fuerza, pero como quiera el Magnum 440 producía 375 caballos de fuerza y aparte lo casaron con una relación de diferencial de 2.23 a 1 que hacía que este auto intercambiara aceleración al principio por velocidad final. Y vaya que era muy veloz. Para que te des una idea, este fue el auto de policía que tenía más velocidad tope hasta mediados de los 2000. Entonces era prácticamente el terror de cualquier muscle car, los cuales eran muy rápidos en aceleración, pero al momento de la velocidad final, ahí era donde les faltaba un cacho y el Polara te alcanzaba porque te alcanzaba. Por su parte, en México también había un auto muy icónico de la policía, el cual era el Super B. Este carro, la verdad, es solamente de México porque no tiene nada que ver con el Super B de Estados Unidos, el cual estaba basado en la plataforma del Coronet. Aquí lo que utilizaron fue la plataforma del Dart o del Valiant y lo que hicieron fue atascarle un motor 318 a una de las carrocerías más compactas que tenía Dodge en el momento. Y la verdad, la Policía Federal de Caminos de México se ganó el respeto de todos en la carretera porque sabías que si te querías pelar, con el Super B te iba a alcanzar. Ahora, del otro lado del charco, la historia era un poquito diferente, porque en Reino Unido, por lo general, los autos son más pequeños, incluyendo los autos de la policía. Ahora, no me malinterpretes, la policía también allá tenía carros muy rápidos, como el Sierra Cosworth, que era un auto compacto con un turbo de 4 cilindros y transmisión manual de 5 velocidades, que también era capaz de alcanzar los 240 kilómetros por hora. La verdad, son carros legendarios, y la mayoría de las veces la policía no tenía rival. El tema es que en esa época, más o menos mediados de los 80, se empezaron a popularizar algo que en Europa se conocieron como los super saloons o los super sedanes. Y en este caso había opciones muy interesantes, como el BMW M5 de la generación E34, el cual para mi gusto es un carro precioso. O el Mercedes 500E, que traía un motor que era una máquina de poner arrastradas. Y el problema de estos carros de lujo tan rápidos es que en esa época pues no había muchos sistemas de seguridad para que no te robaran el carro. Entonces cualquier chango que quisiera hacer una malandreada se podría meter a tu carro, robarte el carro, hacer sus cosas en tu carro, que es muy rápido y se va a poder escapar de la policía, y luego lo vendían barato o lo tiraban por ahí. El tema es que dentro de todos estos super sedanes hubo uno que se separó de la mayoría y se hizo del apodo del inatrapable. Lo más seguro es que es un carro que ni tienes idea de su existencia porque la verdad no son muy populares, pero es una colaboración que surgió entre GM y Lotus, porque sí, hubo un tiempo en el que GM compró a Lotus y de ahí salieron unos carrazos como el Corvette ZR1 C4. Y en esta ocasión tomaron la plataforma del Vauxhall Carlton, que Vauxhall es una marca de GM en Inglaterra, no te tengo que estar diciendo todo, gordo. El tema es que agarraron el Vauxhall Carlton con sus 6 cilindros en línea y Lotus le empezó a meter magia. Primero aumentaron el desplazamiento de 3 a 3.6 litros. Después de eso le atascaron un par de turbitos deliciosos. Y por último, la cereza del pastel, le pusieron la transmisión de 6 velocidades del Corvette ZR1, que ya te dije que era una máquina de poner arrastradas. Ahora, este auto es conocido como el Type 104 o tipo 104, pero también se le conoce como el Lotus Carlton y era una tremenda máquina de poner arrastradas. Tenía velocidades máximas parecidas a las del Ferrari Testarossa y rendimientos en pista que podía competir con un Porsche 911 Turbo de la época. Ahora, este auto, como te dije, no era muy popular, pero se hizo tan famoso porque en una ocasión se robaron un Lotus Carlton de un fraccionamiento bien fifí de Inglaterra y lo usaron para cometer fechorías durante meses, güey. Este auto se vio involucrado en múltiples robos y cuando robaban algo, pues la policía entraba al perseguirlos y estos se veían involucrados en persecuciones de altas velocidades.
El tema es que nunca lo pudieron alcanzar. Y es que también agarra la onda porque los policías usaban un carrito que se llamaba el Maestro. Y aquí te va a dejar Diego fotos de él y estaba más horrible y era más lento que en serio hasta en bici te puedes pelar de él. Pero aquí el punto es que el Carlton sí era muy rápido. Se hizo tanta mala fama que el Parlamento de Inglaterra estuvieron pensando en prohibir que Lotus pudiera vender ese carro. Ahora al mismo tiempo, si nos vamos a Japón un poquito de tiempo después, a mediados de los 90, la cosa estaba muy parecida en cuanto a que la policía no podía con los delincuentes, porque aquí había tuners que su única existencia era hacer que su auto pudiera alcanzar los 300 kilómetros por hora en calle y que sea estable haciéndolo. Estos carros eran tan pero tan rápidos que cuando los veía la policía por las autopistas de Japón, ni siquiera se tomaban la molestia de iniciar la persecución. En serio, los veías pasar hecho madre y el policía asomaba y decía, pues bueno, porque sabían que no existía un mundo en donde el policía pudiera atrapar a ese delincuente de una manera segura. Entonces mejor decían, pues déjalos pasar como quiera, generalmente no pasa a mayores. El tema es que este club, que es famosísimo, es el Midnight Club, se empezó a hacer tan popular y empezaron a correr tanto que hubo una ocasión que hicieron un accidente grandísimo y como quiera la policía no los pudo parar, ellos mismos decidieron dejar de correr. Ahora, regresándonos a Estados Unidos, que es donde este fenómeno ocurre mucho más que en todas partes, y en serio, es por mucho, porque este fenómeno empezó a aumentar a principios de los años 2000, y es que en estos años es en donde regresó la tendencia, en donde los autos de línea empezaron a ser mucho más rápidos que los autos que tenía la policía. Y es que para darnos una idea, los policías tenían el Chevy Caprice, y había una versión del Chevy Caprice que era el Impala SS. Y la verdad, entre estos dos había muy poca diferencia. Ahora, si nos vamos unos añitos después, la policía empezó a traer los Crown Victorias. Y al mismo tiempo había una versión de alto rendimiento que se llamaba el Mercury Marauder. Y aquí era donde se empezaron a distanciar. Porque la policía en su Crown Victoria tenía solamente 245 caballos de fuerza. Mientras el Mercury Marauder lo podías conseguir con arriba de 300 caballos de fuerza. Pero donde realmente se empezó a diferenciar es en donde la policía decidió de cambiar de modelo. Y aquí es en donde los policías obtuvieron el primer carro que le pudo ganar al Dodge Polara. ¿Y qué crees? Era otro Dodge. En este caso era el Dodge Charger. Y los policías utilizaban uno que venía con el motor 5.7 litros Hemi de 345 caballos de fuerza. Ahora, la policía quiso cambiar a este carro porque este Charger venía sobre una plataforma E de Mercedes que había estado jalando durante muchos años y que era conocida por ser bien estable. Y la verdad es que era bien rápido, los policías andaban bien a gusto. El tema es que Dodge, de la mano de SRT, empezaron a sacar versiones de alto rendimiento, que venía con un motor 6.1 litros Hemi, que producía más o menos 410 caballos de fuerza. Ahora, al pasar de los años, la policía se quedó con el 5.7 Hemi y las versiones civiles aumentaron a un 6.4 que traía más de 450 caballos de fuerza y después a los Hellcats que andaban arriba de los 700 caballos de fuerza. Y el Charger más rápido que hubo era el SRT8 Hellcat Red Eye White Body que tenía casi 800 caballos de fuerza. Ahora, este carro tiene un tema que, como nos regresamos a la receta de los criminales, es un auto que puedes pasar desapercibido, porque desde la versión GT a la RT y a la SRT, las personas comunes y corrientes no van a tener manera de poder distinguir entre ellos. Entonces tú podías pasar como que andabas en un carro prácticamente normal, pero era una máquina de poner arrastradas. Y es por eso que este carro se volvió uno de los preferidos de los criminales. Pero dentro de todos los Chargers hay uno que es más infame que todos. Y este Charger negro apareció en el 2022 en Arkansas, Estados Unidos, en donde una noche un policía detuvo un Charger por exceso de velocidad
y apenas el policía tocó el carro, empezó a huir. Al poco tiempo, el policía perdió completamente el rastro del carro. A los pocos minutos después, lo volvieron a ver en una autopista, volvieron a iniciar una persecución y al poco tiempo se desapareció de la faz de la tierra. Y la verdad, este Charger se ve que lo utilizan para eso, porque no se ha visto involucrado en ningún otro tipo de crimen. O sea, a mi compadre le gusta andar cocoreando a la ley y a estarse escapando. Porque aparte lo tiene modificado con cosas bien extrañas. Tiene un switch que puede apagar las luces traseras. Entonces, en la noche en la autopista con el carro negro, prácticamente desaparece de tu vista. Y lo más impresionante es que hasta el día de hoy no lo han podido encontrar. No tienen idea de quién es ni por qué está haciendo eso. Pero como les dije al principio, este es el juego del gato y el ratón. Y en la competencia tecnológica para ganar, el gato está por ponerse sumamente bravo. Primero, porque acaban de pasar una legislación en Estados Unidos en donde después del 2024 los fabricantes de autos van a tener que integrar un kill switch o un switch para apagar el auto remotamente en todas sus unidades. Entonces, si traes carro nuevo, prácticamente está de que la policía busque el registro del carro y te lo apagan, gordo. Además de eso, con la cantidad de cámaras de vigilancia que hay, va a ser bien difícil que te puedas escapar, porque en serio, vas por esta autopista, te bajas en esta salida, te cachó otra cámara acá, te cachó otra cámara acá, y van a acabar reduciendo el radio de búsqueda a más o menos el lugar por donde vives. Entonces, con un par de patrullas que estén dando vueltas, te van a encontrar, güey. Y ahora ya sé que en los comentarios van a empezar: Memo, pero ¿por qué no hablaste de que en Dubái hay carros de la policía que son más rápidos que todos los carros del mundo mundial? ¿Y por qué no hablaste del Nissan GT-R de Japón? ¿Y por qué no hablaste de los Mustangs Fox Body, que también eran una máquina de poner arrastradas de la policía? Este video lo quiero dejar para después, porque voy a sacar un video de los autos de policía más rápidos de la historia. Así que si te gustó, comenta, dale like, suscríbete y comparte el video, cabrón. Es gratis, güey.